Muy buenas a todos. Sí, tenemos noticias con Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 y al parecer se ha filtrado nueva información que te puede por supuesto interesar y que seguramente quieras saber. Y además en este video te voy a dar una pequeña sorpresa, así que quédate porque es una muy buena filtración de ser así. Si es que es lo que vi y voy a explicar en este video, yo creo que te va a encantar, sobre todo si sos fan de cierto jueguito que ahora te voy a explicar. Por supuesto, felicitarlos a todos porque estamos siendo el canal número 1 en Budokai Tenkaichi 4, al menos de habla hispana. Sí, o sea, uno de los canales, ¿no? No digo que el top 1, pero sí que estamos arriba. Y bueno, eso para mí es algo importante que quería compartirlo con ustedes porque siempre apoyan este canal. Así que bueno, nada, gracias chicos. Pero bueno, vamos con el tema del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Y por supuesto que estamos acá con cositas nuevas en el canal. Miren cómo puedo jugar con esta cámara que me sigue, que me sigue. Pero bueno, vamos con el Budokai Tenkaichi 4. Se ha filtrado ni más ni menos que información muy importante del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Así también, como digo, tengo una sorpresa que se trata también de algo relacionado al Budokai Tenkaichi 4. Bien, se ha filtrado información y es que yo estaba básicamente, como de costumbre, navegando en el internet y por supuesto que me encontré con algo en particular. Y es que estaban hablando de Budokai Tenkaichi 4 y de Xenoverse 3. Bueno, básicamente un sujeto que ahora voy a mencionar quién es, estaba comentando que él estaba paseando por la GameStop cuando unos amigos de él, quienes trabajaban dentro de estas empresas, las cuales son de Dragon Ball, más específicamente de los juegos de Dragon Ball, o sea que tenía amigos básicamente que estaban haciendo test, haciendo pruebas de los juegos de Dragon Ball, y menciona de que él estaba paseando por esta GameStop cuando sus amigos le comentaron que les gustaba mucho la nueva mecánica que tenía el Budokai Tenkaichi 4 y el Xenoverse 3. Sí, tan loco como suena, así. Por lo cual esto ha llevado un hype tremendo a todo el mundo, donde además, que ahora te lo voy a mostrar igual, este usuario comenta de que uno de sus amigos le comentaba de que tenía una mecánica parecida, no al del Budokai Tenkaichi 3 pasado, ni siquiera a ningún otro Budokai Tenkaichi, sino que también se trataba de una mecánica muy parecida a la del Raging Blast 2. Sí, al parecer, sí, todo esto es tal cual lo mencionan, el Budokai Tenkaichi 4 tendría que ver un poco más con el Raging Blast 2 y bueno, digamos que estaría bueno que mantenga igual las mecánicas del Budokai Tenkaichi 3, que creo que son las mejores. No le veo idea de que le cambien las mecánicas porque ya de por sí es un juego que está zarpado. Y es que además a ninguno nos interesa de que nos pongan otras mecánicas. Queremos Budokai Tenkaichi 3 en Budokai Tenkaichi 4. Por supuesto que déjame en los comentarios si opinas lo mismo. Pero bueno, sin dilatar más este asunto, voy a mostrarte esto que vi. Bien, es que si están viendo aquí tenemos este usuario llamado Andrew Miller, que obviamente lo voy a poner en español para que lo vean, donde básicamente nos comenta que... Sí, ven lo que les digo, está todo aquí. Bueno, básicamente nos comenta que mientras él estaba en la GameStop, Andrés Molinero, ¿por qué lo tradujo así? ¿Qué onda? Bueno, Andrés Miller es el nombre. Decía, mientras estaba en la GameStop descubrí que mis amigos que trabajaban allí vieron la jugabilidad oficial del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Tenga en cuenta que GameStop filtró la actualización de la próxima generación de Xenoverse 2, por lo que esto será exacto. Espere el lleno alrededor de enero a la hora de la batalla. Bueno, esto básicamente, si lo ponemos en inglés, está hablando del Battle Hour, ¿sí? Que es el evento que en la descripción te voy a dejar el link y en el comentario fijado para que puedas ir al evento, que lo voy a transmitir en vivo. Pero acá no termina, porque como dije,
están mostrando info que sería filtración y por lo tanto no es información como tal oficial. ¿Entienden eso, no? Que quede claro. Es filtración para que no sea válida ninguna respuesta de ningún usuario que diga, pero esto no es real. No, es que si es real esto que está pasando, son filtraciones, repito. Antes de ver estos videos, busquen en un diccionario lo que son las filtraciones, que por supuesto te lo voy a poner acá en pantalla por si no tenés ganas de buscarlo en internet. Bien, según el diccionario de la española, dice que filtrar es hacer pasar un fluido por un filtro. Ok, aparte de eso, divulgar indebidamente información secreta o confidencial, seleccionar datos o aspectos para confirmar una información, hacer pasar una radiación, bueno, un montón de cosas más. Y si a esto le sumamos lo que es especular, que por cierto también muchos no lo saben, se trata de reflexionar en un plano exclusivamente teórico, hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente, efectuar operaciones comerciales, bueno, eso ya más a lo que es la parte del trading. Pero si vamos aquí también dice registrar, mirar con atención algo para reconocerlo y examinarlo, y es lo que hacemos en este canal, que quede claro, por favor, ¿sí? Es lo que hacemos en este canal y se aclara siempre. Bien, sigamos con el video. Lo interesante venía que aquí decía que mi amigo Zack, o sea, Andrew Miller decía, mi amigo Zack que trabaja allí dijo que el juego se parece más a Raging Blast que a Tenkaichi 3. Un personaje que dice que fue impactante fue una nueva versión de Towa que se convierte en un dragón. No pude ver el juego pero suena increíble. Eso me suena un poco extraño, pero bueno, es lo que dicen aquí. Y acá este usuario yo quiero destacar que estuvo muy bien lo que le puso, que fue: puedo 100% confirmar que no lo habrían visto. Namco Bandai es muy similar a Rockstar, todo es a puerta cerrada y los únicos empleados que lo saben son los desarrolladores, probadores de calidad, actores de voz y ejecutivos. Lo único que Bandai Namco le dirá a la GameStop es el título del juego. Bueno, eso es cierto que el título es Sparking Zero, que tampoco lo dijeron pero se filtró, por lo cual, a ver, hay que tomarlo con pinzas. Que puede ser real lo que está diciendo este chico, sí, puede ser real, pero bueno, como digo, son especulaciones. Y como les digo, chicos, esto hay que tomarlo con pinzas. Se ha dicho de que por un lado tiene amigos ahí en lo que es la empresa esta de Dragon Ball. Se ha especulado de que ha sido Bandai y también que ha tenido amigos en la GameStop. A ver, lo cierto es que este hilo de debate ha salido en todo el mundo y quería traérselo a ustedes porque son noticias de Budokai Tenkaichi y lo han puesto los grandes difundidores también en el mundo de Budokai Tenkaichi 4. Por supuesto, quería traérselos aquí en español porque esta noticia salió obviamente en Yanquilandia y no aquí. Entonces, para que no se pierdan toda esta info, se las traigo aquí. Y por supuesto, dejadme un like si querés seguir recibiendo información de último momento. Ahora, otra cosa que les quiero decir, más allá de esta filtración no oficial y aún no comprobada para nada, estos días vamos a ver qué pasa. Si eso es cierto, se los voy a traer acá también, porque si fuera 100% cierto y oficial, estaríamos hablando de que se trate de un Raging Blast, una modalidad de jugabilidad de Dragon Ball como el Raging Blast. Y yo la verdad que eso no me gustaría. Quiero que me digas vos qué opinás. ¿Te gustaría que sea como el Raging Blast? A mí no me gustaría, sinceramente, pero bueno. Ahora, hablando un poquito de la sorpresa que les tengo, bueno, y sí, se viene, y es exclusivo para quienes estén aquí, una nueva serie en el canal con todo lo que es Budokai Tenkaichi. Así que atentos a eso, que está también la velada del Tenkaichi ahora. Quiero darles esta pequeña sorpresita ahora. Y ahora en estos días les voy a comentar más, pero recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones con todas para recibirla de último momento. Muy contento de estar en el top ahí de YouTube, por lo menos de Budokai Tenkaichi 4.